Muchas gracias, muy buenos días y muy bienvenidos a el primer foro, Nueva Era Sindical e Inteligencia Artificial, el foro que está inaugurando esta serie de conversaciones, de diálogos que está teniendo la Federación Nacional de Sindicatos Independientes en el marco del 90 aniversario y que quiero destacar, es un ejercicio muy valioso porque más allá de la evidente celebración que tiene que haber y del momento de honrar la gran historia que tiene la Federación, muy atinadamente, como ponen aquí, una historia escrita por los trabajadores, creo que se están dando a la tarea de no solamente celebrar lo que vino, sino pensar en el futuro, ¿no? O sea, en el momento en el que estamos y de pensar en lo que viene, y estos foros y las mesas de trabajo que los van a acompañar son precisamente un ejercicio muy valioso que está haciendo la FNSI para reflexionar hacia dónde tiene que ir la nueva era sindical. Entonces, muy valioso este espacio y quiero empezar por agradecer a nuestros panelistas, darles la cordial bienvenida por el diálogo que vamos a tener hoy y me permito presentarlos. Federico Anaya Ojeda, Federico, bienvenido, es licenciado en Derecho, maestro en Administración de Alta Dirección por la Universidad Europea de Madrid, tiene un doctorado honoris causa por el Claustro Nacional de Doctores y es presidente de la firma legal Anaya Valdepeña. También preside el Instituto Latinoamericano de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social y es profesor de posgrado en la Escuela Libre de Derecho y en el Instituto de Posgrado en Derecho y cuenta en su haber con más de una decena de publicaciones. Es un destacado abogado en el mundo del trabajo. Muy bienvenido, Federico. Estoy entre puro abogado, entonces me ayudan si ven que hay… Damos la bienvenida a Amado Díaz. Amado, muy bienvenido. ¿Cómo está? Un aplauso, por favor, para Amado. Amado es licenciado en Derecho y maestro por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Actualmente está cursando su doctorado en Derecho del Trabajo con mención con excelencia académica por el Instituto de Posgrado en Derecho. También ha sido profesor de maestría de Derecho Laboral en el TEC de Monterrey. Es un abogado especialista en litigio y consultoría laboral con más de 35 años de experiencia en la materia, representando a empresas nacionales y transnacionales. Actualmente es socio del bufete Amado Díaz y fue coordinador de la Comisión de Derecho del Trabajo y consejero de la Barra Mexicana de Abogados, Capítulo Nuevo León. También durante más de 15 años ha sido parte de la Comisión Laboral de Coparmex Nuevo León y es asesor de Index Nuevo León y además consejero de ERIAC Capital Humano y ha sido reconocido por Chambers and Partners Latinoamérica, Legal 500 Latinoamérica y Lexology Index como uno de los abogados laborales líderes en Monterrey, en México. Amado, un gusto tenerte aquí. Y le damos la bienvenida a Enrique Santos. Enrique, muy bienvenido. Enrique es abogado especialista también en relaciones laborales y es socio director en el despacho Santos y Saucedo y cuenta con más de 15 años de experiencia en litigios laborales, formando parte de diversas asociaciones y corporativos que le permiten aglutinar una amplia experiencia en resolución de conflictos laborales. Muchas gracias a todos por acompañarnos esta mañana y rápidamente… Gracias. Yo no voy a salir en la foto de Federico, pero bueno, ahorita nos tomamos otra. A ver, yo pensé que estas eran al final, ahí está. Perfecto. Muy bien. Perfecto, pues para ir abriendo la conversación, creo que ya no es ningún secreto ni ninguna novedad decir que estamos viviendo un cambio de era. O sea, que a nosotros como generación, como civilización, como personas que nos está tocando vivir este tiempo, nos está tocando un cambio que incluso leía que recientemente el CEO de Google decía que para él era más importante que la revolución industrial, ¿no? Digo, obviamente, pues quienes tienen el liderazgo de esta tecnología, pues quieren que así se converse esto, pero se está hablando de este cambio y además es un cambio que yo diría que es transversal, ¿no? Se está tocando la vida económica, la vida social, la vida laboral, el entretenimiento, o sea, la inteligencia artificial está tocando prácticamente todos los ámbitos de la sociedad cada vez más rápido. También creo que esa es la otra vertiente, que es un cambio que es tan acelerado que es un poquito difícil seguirle el paso, ¿no? De tan rápido que va. Y hay una gran transformación que está sucediendo y además creo que tampoco es ningún secreto decir
que se está transformando incluso lo social, lo político. Veíamos ahora en enero en el foro de Davos cómo pues casi que los líderes a nivel mundial están diciendo pues ya está terminando el orden que teníamos y se está creando un nuevo orden, ¿no?, económico. Entonces estamos en una era de cambio y como en toda era de cambio pues siempre se genera algo de incertidumbre, también se abren oportunidades y se abre esperanza, pero lo importante es entenderla, ¿no?, y entender cómo desde el sindicalismo pues nos podemos adaptar. Entonces quisiera comenzar por preguntarles, cuando hablamos de inteligencia artificial y pensamos en el mundo laboral, concretamente en México, hoy ustedes ¿cómo lo conciben? ¿Cómo ven que empieza a tocar la realidad del mundo laboral? ¿Es una amenaza? ¿También abre oportunidades? ¿Y es una transformación gradual? ¿O también lo podemos ver como una oportunidad estratégica? Federico, ¿qué piensas de esto? Gracias. Bueno, primero que nada, gracias por invitarnos. La primera pregunta es ¿quién le va a Tigres y quién le va a Rayados? Aquí estamos los Tigres de este lado. ¿Dónde están los de Tigres? No, mira, Los solo demás son Amado. Rayados. Seguro ninguno le va a la América, ¿verdad? ¿Alguien le va a la América? Ah, qué bueno. Una le va a la América. ¿Qué pasó? Ok, dos. Bueno, mira, la inteligencia artificial, como le pusieron, no es un concepto nuevo. No es algo que haya nacido apenas hace 5 años. Es algo que tiene, ustedes no se imaginarán, pero desde 1950. Y se inventó como una idea, se inventó cuando vengan las máquinas y empiecen a pensar como los humanos, pues qué va a pasar, pero una idea. Y para 1956 ya se creó por fin la primera materia en donde dicen vamos a estudiar como disciplina la inteligencia artificial. Y hubieron, ustedes los que son como de mi edad, ustedes jóvenes de mi edad, pues se acuerdan de las máquinas estas que contestaban y que decían, esto está pasando. Había una máquina que era una naranja así, que se usaba para estudiar, que era cómo hacer ortografía, ¿no? Se llamaba Speak and Spell. Y le ponías, obviamente era muy rudimentario, era como un abaco, y le ponías, le picabas y te contestaba. Y había muchas decepciones, la gente se decepcionaba porque invertía mucho dinero y la inteligencia no era tan inteligente, era bastante burra. Era más burra que Siri hoy en día, ¿no? Y Siri es burrísima porque se equivoca. Exacto. Y ahora, aunque haya avanzado muchísimo, tampoco es infalible. No es que piense como nosotros, sino que aprende patrones y a veces se... Y aparte se espía, ¿no? Te está espiando. Y tóxica. Esa ya no es Siri, es una mujer tóxica. No fue a propósito, agarra eso si quieres para que no me esté molestando. La IA hoy en día no es que haya sido algo nuevo, sino es algo que se abarató. Es algo que se hizo accesible y que todo el mundo puede tener acceso a ello. La IA es un programa de computación, para que lo entendamos así. Es un programa de computación que está diseñado para similar el pensamiento de un humano. Si trata de pensar como yo, como ahorita me contestó, dijo exactamente pues, lo que yo quiero que me conteste. Y tienen varios tipos de inteligencia artificial, los tienen en ChatGPT, que es la generativa, y lo tienen en Grok, por ejemplo, que hasta te contesta con groserías, que es la de X, y lo tienen para diseño, lo tienen para medicina, lo tienen para abogados, lo tienen para todas las disciplinas. ¿Es una amenaza? Esa fue la pregunta. ¿Es una transformación gradual? Fue la segunda pregunta, o la misma pregunta. Y la tercera, es un área de oportunidad. Y yo contestaría, son las tres cosas. Es una amenaza, por supuesto, porque todos los trabajos que son repetitivos, todos estos trabajos que pues nada más le cambias así, van a desaparecer, por supuesto. Y no van a desaparecer nada más, se van a crear otros trabajos diferentes, como hemos venido hablando en todos los foros. Por cada trabajo que desaparece se crea uno nuevo para que esa persona, ese ser humano, tenga otro trabajo de que subsistir. Va a ser gradual, por supuesto, porque va a haber trabajos que no van a desaparecer de todos, sino solamente las funciones o ciertas funciones de esos trabajos. Por ejemplo, el abogado que buscaba la jurisprudencia en la Suprema Corte de Justicia, pues hoy en día ya no vamos a la Suprema Corte de Justicia a checar la gaceta de la Suprema Corte, sino tenemos un programa de computación y además tenemos otro programa de inteligencia artificial que te dice exactamente cuáles son las jurisprudencias nuevas que acaban de salir y cómo establecerlas como abogados. Y es una oportunidad. Es una oportunidad que
más adelante lo voy a contestar, nada más que contestan también mis compañeros del panel, que va a venir con la negociación colectiva. Es decir, obviamente habrá que regular lo que es la inteligencia artificial porque estamos muy lejos de haberla regulado. Apenas en Europa el año pasado, antepasado, salió el reglamento de inteligencia artificial que ha sido copiado por Brasil, pero en México tenemos 3 o 4 iniciativas que están para el perro, ¿no? Están para el perro no porque lo hayan hecho los que están vestidos así de color de morena, ni los del PRI ni los del PAN, sino simplemente porque no lo hemos hecho, ¿no? Y con esto termino. Perfecto, Federico. No, pues un muy buen primer introducción. Amado, ¿cuál sería tu opinión de hoy? Pues, ¿cómo ves que se empieza a tocar el mundo laboral con la inteligencia artificial? ¿Y cómo ves? ¿Como una amenaza, una oportunidad? ¿Cómo lo ves? Yo en lo particular, gracias por la invitación y un gusto estar aquí con ustedes. Yo la verdad es que no lo veo como una amenaza y aunque sí pareciera que puede ser una amenaza, pero la realidad es de que en la evolución que hemos tenido, digamos, a través del tiempo, acuérdense que ya tuvimos una revolución industrial por ahí de inicios del siglo XIX, y tuvimos después la revolución digital o de comunicaciones, y que en ese sentido, digamos, muchos pensaban, cuando se creó el automóvil, se decía que pues iban a desaparecer muchos trabajos y que iba a ser toda esa gente, y la realidad es que como bien decía Federico, pues resulta que desaparecen unos trabajos pero se crean otros. Y luego vimos que incluso en la industria automotriz se crearon muchos más, o sea, desde los gasolineros y desde los diseñadores automotrices y todo el ensamblaje, todo lo que tiene que ver con la industria automotriz, que es muy vasta, comparada con lo que existía antes, que era pues que los carruajes y que los caballos, y pues no tiene nada que ver, ¿no? Entonces, en términos, por ejemplo, de la revolución industrial también existió un cambio enorme, e incluso, y después por ahí más adelante platicaremos sobre la transformación también de los sindicatos o la creación de los sindicatos, que fue muy de la mano de la revolución industrial. Y en ese sentido, ¿qué pasó? Pues los seres humanos nos adaptamos. Entonces, definitivamente yo considero, por eso no lo veo como una amenaza, porque yo creo que nos vamos a adaptar. Ahora, obviamente tenemos que ser conscientes de que tenemos que ser cuidadosos en esa adaptación. Yo sí lo veo como una transformación gradual, aunque la realidad es que veo que a diferencia de la revolución industrial, que tal vez llevó 35 años en darse en forma total, y a lo mejor la transformación digital, que a lo mejor llevó menos años, tal vez unos 20, lo de la inteligencia artificial sí se va a mover mucho más rápido, que se está moviendo ya mucho más rápido. Hay muchos, incluso seguramente ustedes ya han explorado la inteligencia artificial a través de ChatGPT, que es la más común, y ya han hecho ciertas cosas que les facilitan la vida. A mí me platicaba un director de una empresa que por ahí un vendedor que tiene obligación de entregar un reporte, pues encontró la alternativa, la ventaja de, mientras iba en el tráfico, que ya ven que está muy complicado, entonces iba grabando en audio pues ese reporte, o sea, iba grabando en audio todo lo que sucedió en ese día, porque él tenía que entregar un reporte diario, y entonces ya a través de ChatGPT ese audio se lo transcribe, se lo afina, y ya nada más él al final lo checa y ya lo entrega. Y algo que le pasa, tal vez le tomaba antes 1 hora y media o tal vez 2 horas en formular y checar y revisar, pues ahora le llevó prácticamente 15 minutos. Sin embargo, se lo prohibieron porque luego o sea, la empresa dice, bueno, es que para ese informe tú tienes que vertir mucha información que es confidencial y que en un momento dado pues no podemos confiar en que esa confidencialidad se va a mantener, porque sabemos que ChatGPT, como otras herramientas de IA, pues sí esa información pues se va para todos lados, ¿no? Entonces, ahí había una limitación que seguramente se va a vencer en algún momento, pero bueno, nos damos cuenta que la IA pues también es chismosa, ¿no? Y en ese sentido también hay que tener cuidado, como debemos de tener mucho cuidado en las empresas a la hora de que manejamos información, porque hay información sensible. Ustedes saben, incluso hay empresas donde no puedes tomar fotografías, no puedes tomar video, porque se está prohibido en los procesos, ¿no? Entonces,
Sí creo que va a ser gradual, creo que poco a poco nos vamos a ir adaptando y ya después en mi otra participación platicaré sobre lo que implica ese cuidado o ese, digamos, esa adaptación, esa transformación que en un momento también es importante. Esa es mi opinión. Gracias, Amado. Enrique, ¿qué nos puedes decir acerca de este cambio que estamos viviendo? Bueno, pues básicamente voy de la mano. Primero, bueno, muchas gracias por la invitación, me da mucho gusto estar aquí con todos ustedes. Y voy de la mano, de cierta forma, con todo lo que están comentando y las opiniones en relación con esta implementación de la IA, ¿no? Verlo como una amenaza, en general, pudiera verse como una amenaza, porque sí, evidentemente se van a perder trabajos por la implementación de la IA. Eso es definitivo, creo que eso no lo vamos a salvar. Como lo vimos en la revolución industrial, que trajo consecuencias muy positivas al respecto, pero al principio hubo una resistencia muy fuerte y creo que la vamos a empezar a vivir. Ahorita voy a dar un ejemplo que no tengo el hecho exacto, pero a mí me suena las consecuencias de la implementación de esta inteligencia artificial. Quien en particular, si lo vemos en general como una amenaza, quien en particular y cada uno de ustedes lo vea como una amenaza, creo que es más que ello, es el no querer evolucionar a ella. Es decir, cada uno de nosotros en lo particular debemos estar conscientes que la inteligencia artificial ya está aquí, ya se está aplicando de manera gradual. Entonces, evidentemente, estamos viendo un cambio gradual porque ya se está aplicando y todos ustedes de una u otra forma ya la aplican, en mínima parte, en mucha parte, y eso va a estar aplicado también en las mismas empresas y va a traer como consecuencia pues, cambios en la misma fuerza de trabajo. Se va a necesitar a lo mejor de menos fuerza de trabajo y el que no evolucione y el que no se prepare y el que no esté capacitado para ello, definitivamente se va a quedar fuera. Entonces, verlo de una amenaza, hay que verlo como una persona cada uno de nosotros, y quien tenga en su mente que se sienta amenazado por la inteligencia artificial realmente es que no quiere evolucionar a sabiendas de que este cambio ya está aquí. Entonces, definitivamente todo esto trae como consecuencia verlo como una oportunidad estratégica para cada uno de nosotros, porque tenemos que pensar en uno mismo y no nada más pensar en la generalidad. Entonces, a mí un cambio trascendental que veo yo es una nota que salió hace tiempo, digo hace un par de meses en Coahuila, en donde hubo pues, ciertos despidos masivos relacionados con la industria automotriz, pero esa misma empresa que termina anunciando un recorte masivo de personal, a la par sale una nota donde viene una inversión multimillonaria. ¿Qué quiere decir? Viene una inversión multimillonaria que fue aplicada para efecto de poder reducir costos y aplicarla de manera que la empresa pueda seguir generando su objetivo principal, que más adelante vamos a ver, que es la generación de riquezas. Y nosotros como fuerza laboral pues vamos de la mano, entonces tenemos que evolucionar con ella. Básicamente no quiero darle más tiempo porque son muchas preguntas y sé que no vamos a tardar, pero esa es mi opinión al respecto en esta primera pregunta. Perfecto, no, gracias Enrique. Y creo que como varios temas que van saliendo, una creo que hay que llevarnos es la importancia de la palabra adaptación, ¿no? O sea, creo que lo que hay que pensar es en la adaptabilidad. Y además, segundo, creo que si alguien se ha adaptado a través del tiempo, desde la revolución industrial para acá, pues han sido los trabajadores. O sea, la cantidad de cambios tecnológicos que se han vivido en los últimos 150, 200 años, los trabajadores constantemente se han sabido adaptar a esos cambios, ¿no? Entonces, creo que ahí hay mucha resiliencia construida en los trabajadores y las trabajadoras. Y segundo, el ver a la inteligencia artificial como aumento, o sea, algo que nos puede aumentar nuestras capacidades, no necesariamente algo que compite con nosotros. Entonces, claro, pues implica esta adaptación, esta capacitación, pero ¿cómo la vamos viendo como aumento? Quisiera, porque ya lo tocó Federico y creo que es un tema fundamental y para que esa pregunta no se nos escape de la hora que tenemos, pues justamente, ¿cuál creen ustedes que debe ser la respuesta, la postura del sindicalismo frente a la inteligencia artificial? Decías, Federico, que pues una muy clara de la sociedad en general, pero donde el sindicalismo tiene que tener voz, pues es en la regulación. O sea, ¿qué tipo de regulación va a haber? ¿Qué se está discutiendo? ¿Cuál debería ser la postura del sindicalismo? Y también, pues ahí resistimos o al revés, ¿no? El sindicalismo va a ser una voz que lidere parte de esa regulación y esa implementación de la IA en el mundo del trabajo, ¿no? Lo primero que un líder sindical debe de entender es primero saber qué es la inteligencia artificial. No tenerle miedo, saber qué no es inteligencia artificial, porque a veces confundimos con que algo es inteligente artificial y algo no lo es.
Un programa de Excel, por ejemplo, un programa de Word, eso no es inteligencia artificial, es un programa. Como les dije, la inteligencia artificial se distingue porque piensa como un ser humano o trata de imitar a un ser humano. No piensa, obviamente, porque es un programa, no tiene sentimientos, no van a venir a invadirnos las máquinas tampoco, pero no hay que tenerle miedo. Y la pregunta no es si va a llegar la inteligencia artificial. La pregunta es cómo la vamos a tomar con nosotros, cómo la vamos a adaptar a lo que tenemos. Y cuando somos líderes sindicales, lo primero que tenemos que tener es información. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Con qué se come? ¿Y cómo va a afectar los derechos laborales de la gente? Porque si ustedes ven la ley que fue apenas aprobada el año antepasado, en diciembre del 2024, con respecto a plataformas digitales, pues están hablando de que el algoritmo, que es un programa de computación, pues ya decide a quién van a despedir, cómo lo van a despedir, te dan tu preaviso de despido con 3 días, te avisan, ¿sabes qué? Se cerró tu plataforma digital. Y es algo muy grave porque lo que tiene que cuidar el sindicato es el derecho de los trabajadores, de los compañeros. No precarizar los trabajos porque venga una tecnología. Toda la inteligencia artificial es tecnología, es un avance tecnológico, pero no al revés. No toda la tecnología es inteligencia artificial. Y aquí hablemos en general de lo que es la tecnología. La tecnología es una herramienta para ayudar al ser humano. La tecnología es para que hagamos más fáciles nuestra vida diaria, nuestras funciones diarias, nuestro trabajo. Pero la tecnología no es un precarizador de derechos laborales. No porque tú metas tecnología vas a decir, entonces ya puedo correr a Juan y puedo correr a Pedro porque ya no me sirve. O ya va a trabajar más horas o va a trabajar menos horas y como trabaja menos horas le tengo que pagar menos dinero, ¿no? Eso es lo que, el peligro que podemos tener en un futuro. Entonces, cuando tenemos una regulación de lo que es la inteligencia artificial, que todavía no la tenemos, cuando la tengamos y digamos hay 4 tipos de inteligencia artificial, la que es peligrosa, la que es semipeligrosa, la que es más o menos decente y la que no tiene ningún problema. Ya se imaginarán cuál es cuál, ¿no? La más peligrosa es la que lo ven en las redes sociales, cuando hacen videos, se parecen a gente que no son esa persona, que inventan cosas. ¡Ay, mira, el tiburón salió del agua y se comió al indígena! Pues no, era inteligencia artificial, ¿no? Y te das cuenta porque todavía no es perfecto, todavía tiene como que algunos detalles y dices, esto no puede existir. Y si le preguntas a la propia inteligencia artificial, te dice, esto fue hecho con inteligencia artificial. La negociación colectiva es lo que va a hacer que no se precaricen los derechos laborales. El piso es la regulación, pero la negociación colectiva va a ser el protector de los derechos laborales. Es decir, yo voy a poner los candados suficientes para que a pesar de que exista un piso de regulación de inteligencia artificial, pues no afecte los derechos de los compañeros. ¿Quieres meter un sistema para correr gente? Está bien, el algoritmo dice que a quién voy a correr, porque el algoritmo dice que tú no trabajaste lo suficiente, que tú le contestaste mal a una persona, que tú hiciste esto. Espérame, yo tengo derechos, no me puedes correr nada más así, dame por lo menos, escúchame, ¿no? Y qué horrible, no sé si a ustedes les ha pasado, que tengan que hablar con un bot o con un robot, cuando quieren decirle algo y te contesta un robot. Entonces, y tú le quieres contestar algo y te contesta una frase prescrita, y así te contestan también para los despidos. Está usted despedido. Oiga, pero no quiero ser despedido porque yo no era el que estaba ahí en ese momento a las 8 de la mañana. Y resulta que le vale un pepino a la inteligencia artificial, ¿no? Le vale, es un decir porque les digo, no siente nada. Y para eso existe la negociación colectiva. Para que digan, a ver, tú vas a meter un algoritmo, pero ese algoritmo tiene que tener por lo menos un elemento para que el trabajador se pueda inconformar. Una segunda instancia en donde diga, espérate, aquí hay una injusticia, tú no me puedes correr así. Segundo, antes de correr a una persona, reubícala. Porque a lo mejor hubo algo que estuvo mal hecho en ese trabajo, pero sirve para otro trabajo diferente. Tercero,
capacítalo y motívalo. Capacitar y motivar. Y todo eso es antes de la inteligencia artificial y antes de la tecnología. Capacitar y motivar antes de correr. ¿Alguien se porta mal? Capacítalo. ¿Ya lo capacitaste? Motívalo. Vuélvelo a motivar y vuélvelo a capacitar. Otra vez volvió a hacer lo mismo. Pues, ¿qué crees? Capacítalo y luego motívalo. Y otra vez volvió a hacer lo mismo. Pues, ¿qué crees? Pues capacítalo y motívalo. Y otra vez volvió a hacer lo mismo. Y ya no, capacítalo y motívalo. Ya córrelo, ¿no? Porque ya se lo merece. Ya ni el sindicato lo puede salvar. Ya hay una... Bueno, eso lo dejo para después, mejor si quieres. Me guardo con ese comentario y le seguimos después. Perfecto, pero ahí hay una idea súper interesante, o sea, que en el futuro cercano quizá tenemos que estar pensando en que en las cláusulas de los contratos colectivos viene precisamente cómo vamos a regular los algoritmos o qué mecanismos de inconformidad tenemos ante algoritmos que toman decisiones, ¿no? Entonces creo que ahí hay un punto muy interesante. Amado. Sí, bueno, ahorita esa parte que dices es importante, pero antes de entrar a ello, yo creo que definitivamente los sindicatos tendrían que considerar, digamos, a la inteligencia artificial como algo que, como bien decía Federico, nos va a complementar o nos debería complementar, no nos va a sustituir. El factor humano siempre va a ser importante y va a ser trascendental en todas las actividades y operaciones que hagamos. Nos va a hacer mejores, nos va a hacer más eficientes, nos va a hacer más productivos. Sí es cierto que algunos trabajos van a desaparecer, pero algunos otros se van a crear. Entonces, el sindicato, los sindicatos deberían, más que hacerle el fuchi a la inteligencia artificial por el hecho de pensar tal vez en forma simplista, de que va a sustituir a la gente y las empresas se van a hacer totalmente automatizadas. Más bien es cómo le podemos hacer para que la gente evolucione y se adapte a esta nueva tecnología, para que pueda acceder a esos nuevos trabajos, ¿verdad? Decía Federico, bueno, va a haber actividades, o también Enrique lo comentaba, que va a haber actividades repetitivas que van a desaparecer. Sí, pues sí puede ser, y más tal vez que por la inteligencia artificial sola, más bien por la robótica, que es algo que ya estamos viviendo, porque si ustedes ven las fábricas, a lo mejor en los 70s, en los 80s, pues ahora las fábricas están más automatizadas. Y no necesariamente son máquinas que traen inteligencia artificial, simplemente son máquinas o robots que están automatizados, algunas ya con inteligencia artificial, y es algo que se va a seguir desarrollando y evolucionando, pero siempre va a ser necesario el factor humano y siempre va a ser necesario que haya humanos supervisando toda esta tecnología, ¿verdad? Entonces, más bien, definitivamente o obviamente, yo diría que el sindicato no puede dejar de lado su función fundamental de proteger a la gente. Y proteger a la gente también implica que la gente que en un momento dado tenga que irse de una empresa porque fue sustituida por cierta tecnología, bueno, pues obviamente la ley ya incluso plantea ciertos derechos que obviamente los sindicatos tendrán que proteger, y la negociación colectiva también será una herramienta para ello. Pero la negociación colectiva también va a ser una herramienta para efecto de buscar capacitar y entrenar a la gente para que la gente acceda a esas nuevas oportunidades, a esos nuevos trabajos y en un momento dado pueda haber un mejor desarrollo. La regulación de inteligencia artificial es muy, hasta ahorita es muy, digamos, poca, es muy escasa. En la Unión Europea ya existe regulación sobre inteligencia artificial, más tarde creo que en otro de los temas podremos profundizar en eso. En México, pues no existe una regulación específica, aunque curiosamente, y tal vez muchos no lo sepan, ya en la Ley Federal del Trabajo se establece cierta regulación sobre inteligencia artificial en esta última reforma que hicimos para los trabajadores de plataformas digitales. O sea, ya se establece el tema de que un patrón debe revisar que los protocolos o los algoritmos propios de la plataforma tome decisiones y que esa toma de decisiones, más que toma de decisiones, arroje resultados, pero que esos resultados sean supervisados por el patrón para que verifique que no haya discriminación, que no haya preferencias,
y que el factor humano siempre esté ahí. Entonces, en ese sentido, ya existe cierta regulación actualmente la ley únicamente para los trabajadores de plataformas, pero yo creo que lo vamos a ver más adelante en otros tipos de empleos en ese sentido. Y obviamente la negociación colectiva va a ser un instrumento para reaccionar mucho más rápido, porque sabemos que las modificaciones de las leyes no necesariamente se mueven tan rápido como quisiéramos. Entonces, en ese sentido, creo que la función de los sindicatos va a ser importante. Acuérdense que yo hablaba hace rato de la revolución industrial, y en la revolución industrial pues empezaron a transformarse las organizaciones para convertirse en sindicatos, porque pues no era lo mismo los talleres familiares o artesanales de antes, a luego las fábricas que empezaron a generar necesidades para defender ciertos derechos como el salario mínimo, como las jornadas, como los tiempos extras, como la seguridad y la salud, que fueron grandes logros del sindicalismo de aquella época, y que creo que también se va a ir transformando en estas tecnologías para efecto también de generar protecciones de la gente y sobre todo transformación y adaptación. Un comentario. Gracias, Amado. Enrique, adelante, tu postura acerca de qué debiera ser el sindicalismo ante la ley. Definitivamente la negociación colectiva debe prevalecer, debe ser algo que nos sirva como herramienta para poder evolucionar y prever dentro de los mismos contratos colectivos ciertas regulaciones, a pesar de no tenerla nosotros en una ley federal del trabajo o en alguna otra ley reglamentaria de la inteligencia artificial. Creo que podemos iniciar dentro de los contratos colectivos estableciendo ciertas cláusulas que vayan previendo el avance o la evolución de la implementación de la inteligencia artificial. Con ustedes como sindicato definitivamente velan por los derechos de los trabajadores y esos mismos derechos deben estar plasmados en los mismos contratos colectivos. La misma Ley Federal del Trabajo ya habla sobre las consecuencias del miedo que a lo mejor inicialmente todos tenemos de ser sustituidos por esta inteligencia artificial, pues ya habla no necesariamente de inteligencia artificial como tal, pero sí habla de un tema de ser sustituidos por maquinaria y habla de indemnizaciones distintas a las que pudiera tener derecho un trabajador que es despedido común y corriente, sino que si se dan estos despidos o esta reducción con motivo de una implementación de una tecnología o bien de una maquinaria, pueden pasar varias cosas. Una, si no existe un convenio que se haya dado entre sindicato y empresa, establece una indemnización prevista. Y para ello necesita a su vez tener que estar autorizado por los mismos tribunales, es decir, el patrón tiene que pedir permiso para poder llevar a cabo esa reducción, es decir, ya existen esos candados y a la par también menciona a reserva de que exista una cláusula o alguna negociación dentro del contrato que prevea una indemnización distinta. Entonces ahí es donde tenemos que empezar a ser creativos y poder poner ciertos candados que puedan llegar a sentir, a bajar un poco el estrés laboral que ahorita se está generando entre los trabajadores derivado de esta oleada de la inteligencia artificial que viene. Darles esa tranquilidad de que al menos sus derechos ya están protegidos dentro de su contrato colectivo, de una u otra manera, pero siempre tiene que ser estos cambios con conciencia. Es decir, hemos visto multiplicidad de sindicatos y formas en las que piensan y en las que actúan, y nos ha tocado ver negociaciones colectivas en donde simplemente el sindicato está cerrado. Aquí no va a haber nada, aquí me das el aumento tope que yo quiero y aquí no despides a nadie y se acabó, y si no paro las labores. Eso no sirve y no evoluciona y no da realmente para que podamos seguir adelante como empresa. En cambio, otros sindicatos, y puedo referirlos directamente a ustedes como la FNSI, porque nos ha tocado estar participando en algunas negociaciones en las que somos más conscientes de lo que está pasando. ¿Sí? Si nosotros nos vamos hacia el objetivo de una empresa, la empresa, su objetivo principal es la generación de riquezas. Trae como consecuencia que para esa generación de riqueza se requiere de la fuerza laboral. Y al tener nosotros fuerza laboral, entonces ya se generan ciertos derechos que el mismo patrón tiene que respetar. Pero tenemos que estar de la mano todos y en conciencia sobre un objetivo de empresa y ser productivos para la empresa. Entonces, esos cambios que se tienen que dar en regulación tienen que ir encaminados a que esa fuerza laboral, convenciendo a la empresa de que siga existiendo, porque si no la tenemos podemos ser menos productivos, podemos generar menos riqueza para la empresa. Es decir, en la medida en la que el sindicato y sus trabajadores convenzan al patrón que la reducción que están pretendiendo hacer va a traer como consecuencia una pérdida en la productividad, va a ser la manera en la que podamos generar una estabilidad en el empleo de la mayoría de la gente. Si nosotros vamos, como mencionaba Amado, la revolución industrial, si bien una resistencia fuertísima,
fue la creación realmente del derecho laboral. Ahí nace el derecho laboral realmente y ahí nace el sindicalismo con la revolución industrial. No dudo que estos cambios trascendentales vayan a generar una evolución también dentro del sindicalismo que ya existe para mejorarlo. Entonces no tenemos que tener miedo al respecto. Existían grupos de choque, impararon empresas que destruían a las máquinas porque estaban en contra de esa evolución. La consecuencia de ello, ¿qué fue? Se tuvieron que adaptar y la consecuencia de adaptarse fue un crecimiento económico y del capitalismo en el mundo. Correcto. Muy bien, para que nos alcance el tiempo, quisiera juntar algunas ideas y un par de las preguntas que teníamos. O sea, porque creo que van saliendo ideas muy interesantes. Ahorita nos decía Amado hoy, la supervisión es humana, ¿no? Y creo que aquí hay una reflexión también que hay que llevarnos, que la máquina no tiene ni conciencia, ni responsabilidad, ni criterio. Las personas sí. Entonces, esa supervisión será lógico que siga siendo humana. Pero quería preguntarles, para tener esta ronda adicional, ¿qué tan preparados estamos? Porque creo que ya se ha dicho aquí la importancia de que nos adaptemos, de que nos vayamos preparando, de que la negociación colectiva tiene que empezar a tomar en cuenta la entrada de la inteligencia artificial, pero quisiera preguntarles desde la lógica pues tripartita, ¿no? ¿Qué tan preparados están los gobiernos, ¿no? O sea, tanto en las legislaciones federales, locales, con toda la nueva reforma laboral? ¿Qué tan preparadas van a estar las empresas? ¿Y qué tienen que hacer los sindicatos? Y como decía Enrique, pues cómo nos coordinamos para que esto vaya sucediendo de la mejor manera posible. ¿Quién gusta empezar? Como quiera. Dale. Mira, yo te diría lo siguiente. Tenemos una ley federal del trabajo que fue hecha en 1970. Y ha sido un ejemplo para toda Latinoamérica. De esa ley, de verdad, la ven en todos lados como un ejemplo a seguir. Nace de un artículo 123 que nació en 1917 y que es el estandarte. Somos famosos los mexicanos por el 123 y porque somos bien malos para el fútbol. Para esas dos cosas. Y el 123 para los laboralistas es así como que, wow, ustedes inventaron el derecho constitucional del trabajo, lo subieron a una constitución. Ahí está. Y la ley de 70 es tan bella que parece que vino un fulano de 2026 y le escribió y se la llevó al pasado y la plasmó en 1970, por algo que dijo Quique. Hay un artículo, el 437, si no me equivoco, que dice, para el caso de que el patrón implemente procesos nuevos o maquinaria nueva que traiga como consecuencia la reducción de personal, se tiene que hacer un proceso, desde luego, pero el trabajador reajustado tiene derecho a recibir la cantidad de 4 meses de sueldo, no 3, 4 meses de sueldo y 20 días por año. Y es uno de los pocos supuestos, hay 8 en la ley, en donde se pagan 20 días por año, y el único supuesto donde se pagan 4 meses de sueldo en vez de 3 meses de sueldo por un despido injustificado. ¿Qué quiere decir? Que es una ley adelantada a su época. Es una ley que ya previó que iban a traer un día un Schwarzenegger del 2026 y iba a sustituir a la gente y que la gente se iba a quedar sin chamba. Es decir, estamos medianamente preparados. Segundo, no solamente ha habido una revolución industrial a lo largo de la vida del ser humano. La primera es la que todo el mundo conoce, la máquina del vapor, que trajo como consecuencia este tipo de trabajos y sindicatos. Pero han habido otras 3, ya estamos en la quinta, ¿no? La segunda fue las líneas de ensamblaje para producción en serie. La tercera fueron los transistores, que fue algo muy importante en los años 60, 69. Transistores, los chips. Y la cuarta fue el Internet. El Internet fue la maravilla que le puso alma a las cosas para que éstas se movieran sin necesidad de estar ahí cerca, ¿no? Hoy en día podemos hablar a través de Internet y uno de cada lado del mundo y estar platicando. El Internet le puso vida a los refrigeradores, a los coches, a las aspiradoras, a cualquier tipo de cosa, le puso vida el Internet. Estamos medianamente preparados. La pregunta es, ¿qué tan preparados estamos para hacerle frente a esto? Tenemos una legislación que estuvo hecha en el futuro y ya la mandaron al pasado, que sigue sirviendo como tal.
Hay una legislación europea, es un reglamento de inteligencia artificial europeo, que lo único que habla de derecho laboral es de reclutamiento y selección de personal. Cuando tú dices voy a hacer un programa con algoritmos para reclutar personal y voy a decir tú sí, tú no, tú sí, tú no, y eso lo hace un programa entonces el programa no tiene sesgos porque no dice, tú eres de la UNAM o tú eres de la UANL o tú eres de la otra universidad, ahí no voy a discriminar. Tú eres moreno, tú eres güero, tú eres rojo, tampoco voy a discriminar por el color de la piel. Tú estás embarazado, tú eres panzón nada más así, entonces tampoco voy a discriminar. Tú tienes 18 años, tú tienes 78 años, tampoco por la edad, sino voy a discriminar, no voy a discriminar, voy a contratar solamente por los conocimientos y las aptitudes que tenga una persona, no de dónde venga, ni cómo viene, ni si es rico o es pobre, o habla bonito o habla feo. Y la segunda cosa que dice ese reglamento europeo de inteligencia artificial es lo que ya dijeron mis compañeros, la supervisión. Todo programa de computación, todo algoritmo hecho para realizar ciertas tareas, toda inteligencia artificial tiene que estar supervisado por un ser humano. No por otra máquina, por un ser humano, porque la IA se equivoca, como ya les dije, está hecha para equivocarse porque emula al ser humano y no hay ser humano perfecto. Todos nos equivocamos, y también Siri y también la inteligencia artificial. Tiene que haber un humano que diga, a ver, esto parece que está bien bonito, me lo dijo con tanta confianza que hasta le creo. Y te pone las citas, el derecho del trabajo en Chile y el artículo 25 y el libro fulano tal. Y resulta que si un humano se mete a verificar, no existe el artículo 25 de la ley que está diciendo, no existe el libro que está citando, no existe nada, todo fue inventado. Tú pregúntale, tengan una conversación con un ChatGPT, con cualquier programa de estos, conversen con ellos. Debe inventar cosas para endulzarte la mente para que escuches lo que quieres oír. Y luego le dices, oye, pero te equivocaste. Tienes razón, me equivoqué. Pero yo lo dije porque tú querías, yo pensé que tú querías que yo te dijera eso, ¿no? Pero si no quiero pagarte para que me digas lo que quiero oír, estoy pagando para que me digas las cosas que son, ¿no? Entonces, hay una metáfora que nosotros escribimos en algún ensayo por ahí que se llama la nota del refrigerador. Cuando no había tecnología, seguía habiendo un ser humano que escribía una nota en un refrigerador. Cuando hubo la tecnología, se pasó a una computadora y entonces te dijeron lo que tenía que hacer. Pero si le quitas la tecnología, el derecho laboral sigue siendo el mismo, no se precariza. Si al Uber le quitas el celular, es un chofer. Si le quitas el internet, es un chofer. Si le quitas la tecnología, es un chofer. ¿Y el chofer tiene derechos laborales, sí o no? Claro. Si al Rappi le quitas el internet y le quitas el algoritmo y le quitas la tecnología, se convierte en un mensajero. ¿Y el mensajero tiene derechos laborales, sí o no? Si a tus hijos les quitas el celular, pues te hacen caso, por lo menos ya te hacen caso, ¿no? Te hablan. Es decir, la tecnología no es un destructor de derechos laborales ni va a cambiar la relación laboral. Yo me río de la gente que dice, ya con la tecnología ya no tienes derechos laborales, eres cualquier… No es cierto. Soy igual de importante, no me importa si me pones bicicleta, motocicleta o un jet privado para yo viajar. Sigo siendo una persona y sigo teniendo los mismos derechos laborales exactamente por lo mismo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues hay que regular. Pero sobre todo, los sindicatos cobran un papel sumamente importante porque a través de ellos se van a poner los candados para que no haya abusos por parte de los empleadores. Esta reforma de plataformas digitales, mis colegas de aquí del panel no me dejarán mentir, fue un destructor de derechos laborales. Se hicieron trabajadores de segunda clase los de plataformas digitales. Hicieron, como trabajas una hora, pues ¿qué crees? Ya no eres trabajador. Entonces como nada más vengo a trabajar un día a la semana, ya no soy ser humano, ya no tengo derechos laborales. Pues por supuesto que los tengo, aunque trabaje 5 minutos, esos 5 minutos tengo derechos laborales.
y la reforma dijo otra cosa. Amado. Sí, gracias. Bueno, yo en lo personal discrepo un poco en lo de la reforma de las plataformas digitales en cuanto al tema de los derechos laborales contra los derechos del IMSS, pero pues sería otro tema que implicaría un panel completo. Entonces, yo en lo personal creo que en términos de lo que son la regulación sobre la inteligencia artificial, creo que sí estamos aún deficientes. Creo que la Unión Europea, como bien decía Federico, ya nos lleva muchos pasos hacia adelante, como ha sucedido en muchos temas. Sin embargo, tampoco estamos tan mal porque a final de cuentas, precisamente la reforma en el trabajo de plataformas digitales ya establece los principios de lo que sería una reforma integral para insertar lo que es las protecciones que requiere el uso de la inteligencia artificial en materia de trabajo. Entonces, en ese sentido, fundamentalmente es entender que, como también lo comentaba correctamente Federico y también Enrique lo mencionó, es la supervisión. O sea, el factor humano siempre tiene que estar presente y que a final de cuentas el ser humano, a diferencia de la inteligencia artificial, digamos que tiene la posibilidad de cuestionar o de tener un pensamiento crítico. Y yo, por ejemplo, les voy a hacer una analogía y voy a aprovechar un poco la pregunta que hacía Federico ahí al principio. Ahorita que preguntó que quiénes eran tigres y quiénes eran rayados y que vi que casi la mayoría eran tigres. Les podría yo preguntar a los tigres o los rayados, no sé por qué, ¿verdad? Pero les quisiera preguntar, ¿quiénes piensan que Tigres está jugando mal o ha jugado mal los últimos partidos por culpa de los jugadores? ¿Y quiénes piensan que es por culpa del técnico? Y yo les aseguro que si lo pongo a votación, pues va a haber a lo mejor mitad y mitad, ¿verdad? Y ahí está el pensamiento crítico. Y seguramente si yo les pregunto los motivos o las razones por los cuales piensan una cosa u otra, me van a dar sus razones y probablemente algunas de ellas sean válidas. Imagínense la inteligencia artificial. O sea, la inteligencia artificial está alimentada y está creada por nosotros. Entonces, la inteligencia artificial, por eso yo sostengo que debe ser un complemento para el ser humano. No va a sustituir al ser humano, ni debería sustituir al ser humano. Y toda esa regulación tenemos que pensarla en ese sentido. Porque ninguna inteligencia artificial va a tener, o podemos tener la seguridad de que tenga un pensamiento crítico o que tenga una toma de decisiones correcta. Y ahorita Federico lo comentaba, yo he hecho pruebas incluso, pruebas cuando le pregunto situaciones o cosas en donde yo ya tengo bien claro mi criterio a ver qué piensa, como para probar, y me he dado cuenta que no necesariamente piensa lo mismo. Y me he dado cuenta también que en ocasiones piensa equivocadamente, ¿sí? Entonces, digamos que la inteligencia artificial, para mí, el activo importante es el que pueda tomar datos, analizarlos y darte información que tal vez a nosotros nos costaría muchísimo tiempo lograr y que a la inteligencia artificial le costaría 5 minutos o a veces hasta segundos, pero no tomar decisiones, no tener criterios sobre ciertos temas. Entonces ahí es donde tiene que estar el factor humano y por eso es que aunque hay algoritmos, tenemos que ser muy cuidadosos en que sí tenemos que regular de que haya una obligación patronal o de las organizaciones de supervisar y también de tener transparencia para que la gente sepa que la información que da o cierta toma de decisiones que le damos a la inteligencia artificial, ¿en qué está basada? O sea, ¿cuáles fueron los criterios para que esa inteligencia artificial tomara esas decisiones? Porque al final de cuentas la toma de decisiones tiene que ser del ser humano. O es lo importante, que el ser humano al final de cuentas tome las decisiones. Por eso nunca nos va a sustituir, nos debe de complementar, como ya lo he mencionado. Y en ese sentido creo que sí tenemos un área de oportunidad para poder ejercer y buscar una regulación para que no haya dudas. Acuérdense también, seguramente ustedes lo vieron en los medios, todo ese conflicto que se hizo con los escritores en Hollywood, porque estaban quejándose de que los estaban queriendo empezar a sustituir por la inteligencia artificial para que hicieran los guiones para películas o para series. Y entonces luego también como seres humanos vamos a decir, bueno, entonces vamos a
a admirar una obra que hizo una inteligencia artificial cuando realmente no hay una creatividad, no hay una, digamos, originalidad de que la creación fue hecha por un ser humano. Y entonces ahí es donde empezamos a cuestionarnos esos temas, ¿no? Entonces creo que es importante no dejar eso ahí y sí buscar que haya una regulación expresa sobre este tema, ¿no? Perfecto. Enrique, cerramos contigo esta ronda y ya vamos hacia el final del panel. Sí, yo insisto, igual como los demás panelistas, Amado y Federico, en el tema de que tiene que haber una regulación. Sin embargo, yo la veo años luz, que haya una regulación real que pueda aplicar y que realmente sintamos regulados dentro de alguna ley, reglamento, demás, el tema de inteligencia artificial. Como bien platicaban, tenemos una ley federal del trabajo que nace hace muchos años, que vio en el futuro y que trajo como consecuencia algunos artículos que ya prevían algo que iba a venir en el futuro, pero sin embargo ahí se quedó y no evolucionó de manera correcta desde mi punto de vista. Creo que todavía tiene mucho futuro sobre esta misma ley de cambios que deben de hacerse para después volver a entrar ahora sí en tema de inteligencia artificial y que realmente esa reglamentación sea algo que funcione en lo que estamos viviendo actualmente. Por lo tanto, no necesariamente necesitamos desde el ámbito laboral, sindical, de empresa y sindicato, tener una regulación per se, sino que podemos nosotros adelantarnos y en corto poder tener nuestras propias decisiones y pláticas y negociaciones con las empresas para ir regulando de alguna u otra forma la implementación de esta inteligencia artificial. Es decir, no porque no esté regulado en la ley quiere decir que nosotros no lo podemos poner en un contrato colectivo. Pudiéramos nosotros de una entrada, no nada más un tema de prever y poner candados para efectos de que si alguien lo despiden se le pague de manera correcta, sino también prever y exigir a las empresas más capacitación relacionada con inteligencia artificial, en la que se compruebe que efectivamente se están llevando a cabo cursos y capacitaciones y demás sobre las tecnologías que la propia empresa está implementando. Por ejemplo, esta inteligencia artificial voy de la mano también en la que tiene que ir supervisada por la fuerza laboral y por una persona humana. No necesariamente vamos a aceptar lo que la propia inteligencia artificial nos diga. Esa inteligencia artificial va alimentada con lo que nosotros vamos poniendo. En el tema de guiones, en el que los escritores estaban enojados, sí, efectivamente lo entiendo que puedan estar enojados porque pudieran sentirse sustituidos, porque no vamos a apreciar una obra hecha por una inteligencia artificial. Sin embargo, quien le puso en esa inteligencia artificial, quiero que hagas una película en la que me redactes a dos personas que están haciendo esto y que resulta que tienen un problema y que encuentran la solución de esta manera, pues ya tuvo una creatividad humana. No lo creó solamente la inteligencia artificial, sino la tuvimos que alimentar para que nos pueda dar un resultado. Y ese resultado, no nada más ese va a ser el final, sino que de eso que nos dio, decir, bueno, y ahora agrégale esto y esto y esto, y entonces el escritor va a terminar haciendo su propia película ayudado por la inteligencia artificial. ¿Qué es lo que está pasando allá que se sintieron amenazados? Lo que les decía en un principio, se sintieron amenazados de manera particular porque no quieren evolucionar. Definitivamente creo yo que todos los escritores de una u otra forma van a utilizar la inteligencia artificial para complementar sus artículos, sus libros, sus estudios, sus películas, sus obras de arte, lo que fuera. Entonces, definitivamente vamos de la mano. Un tema claro de evolución, por ejemplo, que me tocó vivir fue subirme a uno de estos carros autónomos que se manejan solos, sin un chofer. Siente muy extraño, pero bueno, estamos evolucionando. Fue una nueva tecnología, definitivamente alimentada esa tecnología por la inteligencia artificial, pero después de hacer un estudio resulta que en esa empresa particular en la que yo me subí a este carro autónomo, el carro era conducido por una persona en una oficina con un control remoto. Es decir, sustituyeron al chofer con un técnico en sistemas y demás que me está manejando el carro. ¿Qué quiere decir? Esa persona evolucionó. Fue una persona capacitada que ahora tiene mejores condiciones laborales que las que tenía antes. A lo mejor le pagaban un salario a la persona que era chofer y no necesitaban a alguien de sistemas y ahora pagan el triple, pero lo tienen en una oficina que lo conduce de esa manera. Es un pequeño ejemplo de algo que se puede ir dando y que se puede ir viendo en este tema. Otro ejemplo claro que a mí me tocó particular y me da risa de cómo la misma inteligencia artificial nos va conociendo. Pues normalmente hago mis preguntas, no para que la respuesta sea aplicada, pero darme una guía para ver si está pensando correcto, me da alguna idea extra.
Y a la hora de preguntarle en general, y fue particular esta pregunta en relación que cómo iban o cómo sentía esta inteligencia artificial que iban las revisiones de contrato en el 2026, ¿en qué porcentajes andan? Y la respuesta primero me dice, excelente pregunta, sin embargo, creo que tú me puedes dar más información, lo ves todos los días, ¿no? En la torre, jamás le he dicho que yo soy una bola oralista, sin embargo, constantemente estoy preguntándole al respecto, pues sabe que algo me dedico y me quiso aventar esa bola, ¿no? Entonces, estudia más. O sea, nos van conociendo, la misma inteligencia artificial va dando respuestas relacionadas con lo que nosotros queremos escuchar y tenemos que usar la racionalidad para que lo que nos esté arrojando como respuesta lo podamos aplicar de manera racional conjugado con lo que nosotros pensamos y no adaptarnos a agarrar la respuesta que esta misma inteligencia nos diga en el mundo real. Es decir, la inteligencia artificial va de la mano de las personas humanas sí o sí. De acuerdo. Muy bien, pues ya estamos sobre tiempo, nos robamos 5 minutitos, pero no quisiera dejar ir a nuestros panelistas sin que nos den, desde su opinión, en una frase, para ya irnos a las mesas de trabajo, su recomendación, una recomendación esperanzadora para el sindicalismo en la adaptación para la inteligencia artificial. ¿Cuál es su recomendación en una frase? Si quieres así como vamos, Enrique. Bueno. En una frasecita, ¿qué nos recomiendas? Mira, yo, en una frase muy particular es el sindicalismo en general, pero tiene que ser a cada uno como persona física. No se sientan amenazados. El futuro y la evolución de este país, en México, teniendo una fuerza laboral envidiable en el mundo, deviene de 3 factores importantísimos que deben de ser aplicados en el sindicalismo: la educación, la capacitación y la profesionalización. Si no lo tenemos en mente y no lo queremos aplicar para un futuro, vamos a estar fritos. No podemos pensar, yo me siento a gusto en este trabajo y aquí me quedo y que nadie me mueva y espero que mi sindicato me proteja, a que mi salario no me lo muevan, sino que cada año siga creciendo y que yo no pueda hacer nada al respecto y yo no quiero evolucionar ni trascender. Tenemos que pensar que este es un mundo que va en evolución, por lo que repito, la educación, la capacitación y la profesionalización va a ser la clave para adaptarnos a la inteligencia artificial el día de hoy. Excelente, gracias, Enrique. Amado. Yo lo que les diría es que no pensemos que la inteligencia artificial nos va a sustituir. Más bien pensemos en que nos van a sustituir, o sea, las personas que no utilicen la inteligencia artificial y que no se adapten o utilicen la tecnología, van a ser sustituidas por las personas que sí utilicen la tecnología y sí utilicen la inteligencia artificial. Entonces, eso creo que debe ser el pensamiento correcto. La inteligencia artificial no nos va a sustituir la gente que la use. Entonces, y hablo no nada más de las labores administrativas, también las labores operativas, varias en donde va a haber robótica, va a haber automatización y va a haber inteligencia artificial. Las personas que se preparen y que se adapten a usar esas tecnologías son las personas que van a tener puestos y posiciones y trabajos. Y una cosa muy importante, veamos la inteligencia artificial como un activo que nos va a dar mejor calidad de vida. Las nuevas generaciones ya piensan en que ya quieren tener menos hijos, algunas incluso ya no quieren tener hijos. Va a empezar a decrecer el número de la población, va a haber tal vez menos, y eso tal vez creo que va a ir de la mano con la inteligencia artificial, porque tal vez va a haber menos puestos de trabajo, pero puestos de trabajo de más calidad y de más realización, y a la vez vamos a tener más tiempo para vida personal. Eso es lo que creo que debe ser el futuro si lo hacemos bien, todos. Perfecto, gracias, Amado. Cerramos contigo, Federico. Gracias. Primero diría yo, la capacitación es de suma importancia para este tema. Pero la capacitación no es un cursito cualquiera donde llegan, tomo el curso y ya me voy y salí con mi titulito o con mi diplomita. Eso no sirve para nada. Si ustedes quieren capacitarse realmente en lo que es una inteligencia artificial, no solamente saber cómo hacer prompts o cómo chatear con el programa. Aquí lo importante es cómo darle valor a la persona, a ustedes mismos, para que el día de mañana que acabe el cursito y que ya entre la tecnología, ustedes tengan valor sobre la tecnología. Eso es lo importante, que el trabajador siga teniendo ese valor que debe de tener como persona a pesar de la tecnología. Detrás de una gran tecnología, detrás de una gran inteligencia artificial, hay una gran persona. Y esa persona es el trabajador. Así que
luchemos para que la responsabilidad social siempre sea primero que la adopción de tecnologías que pueden ser precarizables de los derechos laborales de la gente. Y con eso termino. Muchas gracias. Excelente. Muy bien, pues no nos queda más que agradecerle a nuestros panelistas tan valiosas opiniones. Creo que nos dan muchísimo que reflexionar y que pensar y además qué hacer, ¿no? Tareas muy concretas para seguir avanzando y ojalá tengamos este diálogo abierto y lo seguiremos nutriendo en los siguientes foros FNCI. Muchas gracias y muy buen día a todas y todos. Pasamos a las siguientes actividades. Gracias.